buenas tardes a todos. Reciban un afectuoso saludo. Permítanme saludar de manera especial al señor coronel, que nos acompaña esta tarde. Bienvenido, muchas gracias. Y a todos los hermanos de las hermandades, cofradías, por supuesto la archicofradía, que es protagonista, y la Junta Pro Fomento de la Semana Santa. A todos, gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Sin más, le doy la palabra a la persona que va a presentar a nuestro conferenciante. Sí que les voy a pedir una cosa, no lo hago nunca, yo en esto soy poco insistente, no pido que se apaguen los móviles, pero ya somos todos conscientes de cuánto suenan en misa y cuánto estorban. Así que, aunque normalmente no lo pido, ahora lo voy a pedir. Si hacen el favor, tengan los móviles en silencio y apagados. Buenas tardes. Don Manuel Arias Martínez nació en Astorga en el año 1965. Es jefe del Departamento de Escultura del Museo Nacional del Prado. Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid. En 1992 ingresa en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos. Desempeña el cargo de subdirector del Museo Nacional de Escultura de Valladolid entre 1993 y 2021, fecha en la que se incorpora al Museo del Prado como jefe de Departamento de Escultura. Desde el año 2008 es académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid. Su principal línea de investigación gira en torno a la escultura del Renacimiento y el Barroco, con especial atención al estudio de la utilización de las fuentes de la escultura clásica y la circulación de modelos gráficos. Estudia también la obra de destacados escultores españoles como Juan de Juni, Alonso Berruguete, Gaspar Becerra, entre otros. Trabaja además en el ámbito del coleccionismo y del mecenazgo y en proyectos como la catalogación de fondos artísticos pertenecientes a monasterios de clausura. También es autor de una amplia bibliografía. Sin más, don Manuel tiene la palabra para presentarnos la conferencia que lleva por título Los dolores de la Virgen y la fortuna de un modelo, de Juni a Rozas. Don Manuel tiene la palabra. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a la parroquia, naturalmente, y a la cofradía por la invitación a participar en este ciclo. Y bienvenidos todos, amigos, familia, autoridades, todo el mundo, ¿no? Es un gusto estar en este ambiente. Esta mañana o ayer por la tarde, no me acuerdo ya, que Enrique me decía si servía la presentación que estaba en la web del Prado para hacerla aquí. Yo le dije que era mejor que no hicieran ninguna presentación porque me parece que me conocen todos más que de sobra y todo eso son muchas palabras a veces un poco huecas, ¿no? Pero agradezco mucho el afecto y no hay más, ¿eh? Bueno, pues lo que me trae aquí esta tarde, sobre todo para introducir de alguna manera a los compañeros que van a venir después de mí a participar en este ciclo de conferencias y que se van a centrar, yo creo que mucho más en la figura de la Virgen de los Dolores de Astorga, ¿no? Es precisamente ese planteamiento introductorio, ¿no? Es decir, yo lo que quiero hablar aquí es un poco de los orígenes de una iconografía muy concreta, que es la de la Virgen de los Dolores o la de la Virgen de las Angustias, y de qué manera esta imagen nace para nosotros, nace para Astorga en el siglo XVIII, pero como producto de algo que venía poniéndose en marcha ya desde casi 2 siglos anteriormente, ¿no? Es decir, Astorga fue quien recibió la herencia de algo que se había forjado ya en el siglo XVI a partir de esta imagen que están viendo ustedes en la pantalla y que, como pueden observar, tiene un parecido enorme con nuestra Virgen de los Dolores, ¿no? Este fue el origen de esta iconografía tan singular, tan potente, que durante siglos
se extendió prácticamente por toda la geografía española, pero especialmente por la geografía castellana, ¿no? Y después van a poder ver algunos ejemplos, que es como quiero concluir esta intervención. Por lo tanto, hablar de la Virgen de los Dolores de Astorga es hablar también de la Virgen de las Angustias de Valladolid, que fue la madre de este grupo de representaciones iconográficas que, como les digo, se fueron repitiendo a lo largo de los siglos en lugares diferentes, ¿no? Y la cuestión es que Juni, Juan de Juni, un escultor francés que se asienta en España como a partir de los años 30 del siglo XVI, que trabaja primero en León, en San Marcos de León, que después trabaja en Salamanca y que finalmente se asienta en Valladolid, porque al final era la capital de la corte y era el lugar donde podía haber más posibilidades de clientela, acuña un modelo devocional, un modelo piadoso, que es realmente afortunado, ¿no? Y es esta composición tan singular que muestra a la Virgen sentada en una piedra, prácticamente desmayada por el dolor después del momento de la crucifixión y después del momento del descendimiento. Pero justamente en un episodio que estaría a medio camino entre el descendimiento y el entierro de Cristo. Para eso, yo lo que he querido tejer aquí de alguna manera esta tarde es la importancia que tiene la representación de la figura mariana en las escenas de la Pasión de Cristo, ¿no? Para ver de qué forma el modelo que acuña Juni, el modelo que inicia Juni y que rompe con lo anterior, se convierte realmente en algo original, y de eso somos beneficiarios nosotros al haber llegado aquí esta imagen en 1706, ¿no? Bueno, pues ¿de qué manera se va manifestando? Y vamos a ir haciendo un esquema muy rápido, que tampoco quiero ser demasiado prolijo para tampoco aburrirles, ¿no? Pero ¿de qué manera va apareciendo la Virgen en las escenas pasionales, ¿no? A lo que estamos más acostumbrados es a verla en esta escena, en la escena del Calvario, ¿no? En la Deesis. Aparece Cristo en el centro y aparecen San Juan y la Virgen uno a cada lado, ¿no? Es el modelo tradicional, es el modelo habitual. La Virgen está en pie en el momento de la crucifixión y aquí la ven en este pequeño retablo que está en la Catedral de León, que es de un escultor que se llama Juan de Balmaseda, que trabaja a comienzos del siglo XVI y que, como ven, hace esta composición en la que la Virgen y el San Juan son como los dos laterales de un paréntesis, ¿no? Es decir, están abrazando la figura del Cristo, del Cristo crucificado que está en el centro. Este es el esquema habitual, la Virgen en pie. Y esa Virgen en pie responde, bueno, pues en principio a la narración evangélica, a las narraciones evangélicas, y responde sobre todo a un poema, a un poema que se acuñó en el siglo XIII y que tendría también una extraordinaria fortuna en el mundo occidental, ¿no? Me refiero al Stabat Mater. Es una composición literaria que pasó también a ser una composición musical y que yo creo que no ha habido músico en el mundo occidental que se precie que no haya compuesto un Stabat Mater, ¿no? Es decir, una oración musicalizada a ese instante en el que la Virgen está al pie de la cruz, siguiendo de una manera muy literal el significado latino del verbo stare, que significa estar en pie. Por lo tanto, la representación es estar de pie al lado de la cruz. Bueno, este sería, como les digo, el esquema habitual, ¿no? Un esquema que se va repitiendo y que podemos ir encontrando incansablemente en todas las composiciones que hablan del Calvario, ¿no? Aquí les muestro una que está actualmente en el Museo Nacional de Escultura, que estuvo previamente en Ciudad Rodrigo, en la capilla del obispo Antonio del Águila, y que muestra precisamente a Juan de Juni, a la mente pensante de esa Virgen de las Angustias, ¿no? Haciendo esta misma composición, y ahí ven a la figura del Cristo crucificado en el centro y la Virgen y San Juan uno a cada lado, con ese concepto que vamos a ir viendo permanentemente en la figura de Juni y en el trabajo de Juni, que es esa capacidad de ser un artista que, aunque trabaje la madera, aunque trabaje el mármol,
siempre parece que está trabajando el barro, ¿no? Es decir, parece que lo modela con las manos. Es una escultura siempre muy voluminosa, donde se trabaja con muchísimo cuidado el plegado de las figuras, donde los rostros son mórbidos, están muy estudiados, ¿no? Y, como les digo, muy hechos realmente con las manos, ¿no? Bueno, el episodio siguiente en el que aparecería la Virgen en el ciclo de la Pasión sería el descendimiento, ¿no? Y aquí la solemos ver también, sobre todo en los modelos más primitivos, en los modelos medievales más antiguos, la solemos ver de nuevo en pie, flanqueando también con San Juan la figura del Calvario, o en este caso colaborando en el descendimiento, ¿no? Aquí ven dos ejemplos, uno en escultura, que está en Santo Domingo de Silos, y otro en pintura, que es una obra que es propiedad de la colección Thyssen y que está en el Museo de Arte de Cataluña. La Virgen se convierte en una colaboradora del descendimiento, ¿no? Está extendiendo su mano y sujeta el brazo de Cristo en el momento en el que los santos varones, Nicodemo y Arimatea, están desenclavando al crucificado de la cruz, ¿no? Hay una colaboración muy activa de la figura de María en este instante, en este episodio, ¿no? Hay un Calvario maravilloso que está coronando la reja que separa la capilla mayor del monasterio de las Huelgas de Burgos, donde se encuentra esta composición que ven aquí del siglo XIII, donde la Virgen está un poco distante, pero alarga la mano hacia el brazo de Cristo que se acaba de desenclavar, ¿no? Y están Arimatea y Nicodemo participando en ese momento del descendimiento, y a la derecha vuelve a estar otra vez San Juan Evangelista, formando ese grupo que siempre va unido, ¿no? en el instante de la crucifixión, o en todo caso en este momento del descendimiento, ¿no? A veces la Virgen no participa del descendimiento de esa manera, no alarga los brazos, no se convierte en una colaboradora, sino que el dolor la derrumba, ¿no? Y el ejemplo por excelencia, el ejemplo artístico por excelencia, yo creo que de uno de los ejemplos más característicos del arte occidental, y especialmente para nosotros, para los españoles, ¿no? Es una de las tablas más importantes que se conservan precisamente en el Museo del Prado, y que es el descendimiento de Van der Weyden, ¿no? Es esta pieza que están viendo aquí, es un regalo que le hace la tía de Felipe II a su sobrino, porque le había llamado la atención, y es un grupo francamente espectacular en cuanto a su composición, ¿no? El pintor ha tratado a las figuras que pinta aquí como si fueran esculturas que están metidas dentro de una caja, ¿no? Pero fíjense de qué manera, utilizando el color, llama la atención sobre la figura de la Virgen, utilizando el azul lapislázuli, es decir, un azul que era carísimo desde el punto de vista de la técnica pictórica, porque se trataba de machacar piedra de lapislázuli para fabricar ese azul tan intenso, ¿no? Y coloca a la figura de la Virgen como si fuera una réplica de la propia figura de Cristo, ¿no? El mensaje que intenta transmitir el pintor en esta escena tan concreta es utilizar a la Virgen como corredentora, ¿no? Es decir, la Virgen estaría reflejando de alguna manera la figura de Cristo, y por eso reproduce su misma posición en la parte inferior, ¿no? Por lo tanto, no colaboradora en el hecho del descendimiento, sino desmayada y actuando casi como el propio Cristo en el momento de la redención. Bueno, las escenas del descendimiento se fueron complicando con el paso de los siglos, y algunas de las escenas más conocidas son precisamente este paso del descendimiento que se encuentra en la ciudad de Valladolid, en la iglesia de la Veracruz, ¿no? Es un paso de Gregorio Fernández, este gran creador de escenografías, ¿no? Que es capaz de manejar las figuras como si fueran un tableau vivant, ¿no? Como si fueran una especie de escena teatral congelada de alguna manera, y bueno, pues hace este tipo de composiciones tan complejas, ¿no? Los dos santos varones están arriba, pero de frente a la figura de Cristo coloca a María sentada en una piedra, ¿no? Sentada en una piedra mirando a Cristo, mirando al momento en el que se está bajando a Cristo de la cruz. La Virgen que ven ahí en primer término es esta que tienen ustedes aquí, ¿eh? Es la Virgen de la Veracruz,
que en un momento, en el siglo XVIII, después volveremos sobre este tema, la cofradía de la Veracruz de Valladolid saca del paso, encarga una nueva Virgen para ese paso que sea igual, saca del paso y le da un culto independiente, ¿no? Pero fíjense aquí ya, sin más, y después comentaremos algún aspecto diferente, cómo Gregorio Fernández lo que está haciendo es utilizando de nuevo el modelo de Juni, el modelo que después se iba a utilizar aquí también, dándole una vuelta, ¿no? Es decir, tratándola de una manera mucho más barroca, ¿no? Tratándola de una manera mucho más escenográfica también, abriendo los brazos, pero siempre con esa mirada hacia el cielo que había sido uno de los elementos característicos que había diferenciado la composición que había hecho Juni en el siglo XVI, ¿no? Bueno, el otro episodio por naturaleza del mundo pasional es la piedad, ¿no? Y yo creo que precisamente en esta zona nuestra, especialmente en la zona de León, el mundo de las representaciones de la piedad se multiplica, ¿no? Si recordamos a la Virgen del Camino, es uno de los prototipos, ¿no? Pero además de la Virgen del Camino, por muchos lugares, en muchos pueblos, en muchas devociones de lugares pequeños, la Virgen de la Piedad se reitera y se reproduce con insistencia, ¿no? Realmente la escena de la piedad, es decir, de la Virgen recogiendo en su regazo a Cristo, no es una escena evangélica. No aparece en los evangelios ni aparece en los textos bíblicos, ¿no? Es producto de el pensamiento, la reflexión de místicos alemanes, especialmente en el mundo medieval, que intentan ir de alguna manera reconstruyendo lo que sucede en la Pasión para humanizarlo, ¿no? Y para explicarlo también a los fieles. Los textos evangélicos son muy sintéticos, no desarrollan, no bajan al detalle y por lo tanto con el paso del tiempo se fueron ampliando los datos que aparecían en los libros evangélicos para ir de alguna manera bajando a ese detalle para hacerlo más humano y más comprensible por los fieles, ¿no? Por lo tanto, se establece también, especialmente a partir de Alemania, pero desde allí empieza a irradiarse por toda Europa, un culto a la Virgen sosteniendo en su regazo a su hijo muerto, descendido de la cruz, en la tarde del Viernes Santo. Es decir, sería después del descendimiento, la Virgen recoge en el regazo a su hijo. Bueno, los modelos iniciales están, como les digo, en Alemania, en la región de Bohemia, y un ejemplo sería esta Virgen que ven aquí, que también está en el Museo Nacional de Escultura, que corresponde a un maestro al que algunas veces se le ha llamado el maestro de las bellas piedades, ¿no? Un maestro que hace a una Virgen de la Piedad que es realmente una niña llorosa, ¿no? Que está cariacontecida, está pálida, ¿no? Está triste, con unos plegados muy voluminosos y que sostiene en sus brazos a un Cristo muy esquemático desde el punto de vista anatómico, ¿no? Es una cosa las extremidades son como unos motivos muy tubulares, ¿no? No hay intención de reproducir con naturalidad la figura, ¿no? Bueno, el hecho de la piedad también pues nos daría para mucho, ¿no? Les traigo algunos de los ejemplos más significativos porque la piedad se reiteró incansablemente y naturalmente aquí está la piedad de Miguel Ángel en la Ciudad del Vaticano, que es una de las cumbres del género, ¿no? De qué manera Miguel Ángel asimila esa enseñanza y es capaz de crear algo tan bello y tan hermoso como es este grupo a finales del siglo XV, ¿no? En una época tan temprana, cuando aquí todavía se estaban haciendo cosas en estilo gótico, ¿no? Bueno, pues en Italia, que nos llevaban la delantera con mucho, ya estaban haciendo cosas tan maravillosas como esta, ¿no? Juan de Juni, por no perder el hilo de lo que queremos contar, hace varias representaciones de la piedad, ¿no? Y es capaz de hacer representaciones de la piedad en alto relieve, como esta que ven aquí, ¿no? Una piedad que hizo para el oratorio de uno de los más poderosos banqueros de Carlos V, de Francisco de Dueñas, en Medina del Campo, que actualmente está en el Museo de las Ferias de aquella villa. Bueno, pues con ese tratamiento tan singular, ¿no? Es decir, Juni está dándole también una vuelta de tuerca a esa interpretación de la piedad tan arquetípica, tan ortodoxa, tan
tan armónica, ¿no?, rompiendo de alguna manera la figura, es decir, rompiéndola con violencia y adelantándose de alguna forma al barroco. Fíjense cómo gira la Virgen la cabeza, ¿no?, cómo mete la cabeza en el hombro, cómo el Cristo parece que se aplasta sobre el cuerpo, la figura de la Virgen, ¿no? Bueno, esta es una de las piedades de Juni. Pero hace otras, como esta que ven aquí, que aquí la ven muy grande, pero es una pieza de este tamaño, pequeñita, hecha en terracota. Es un modelino para hacer una escultura posiblemente más grande, ¿no?, que quizá nunca llegó a hacer, o que si la hizo se perdió, y que está actualmente en el Museo Marès de Barcelona. Bueno, es una pieza que me gustaría, y si alguna vez van a Barcelona, intenten ir al Museo Marès para visitarla, porque es una pieza que es muy bonito verla alrededor por la cantidad de puntos de vista que tiene, ¿no? Y fíjense como aquí, y yo creo que este es uno de los puntos de partida de luego la Virgen de las Angustias, ¿no?, y finalmente la de los Dolores, que es esa mirada hacia arriba, ¿no?, ese cambiar el giro de la cabeza, no reconcentrarse en la figura, sino mirar de alguna forma hacia el cielo, ¿no?, aunque en este caso tiene a la figura de Cristo en sus brazos. Juni, que era, como les decía antes, tan habilidoso con los materiales, ¿no?, que era capaz de modelar y era capaz de hacer cosas tan fantásticas con los materiales, hace esta misma composición, pero en plano. Este relieve, que está en el Museo Victorian Albert de Londres, pero del que también hay copias en el Museo de León o en la Catedral de Valladolid, es lo mismo que vemos de bulto, pero aplastado, ¿no? Es decir, es capaz de jugar con la materia, pero de una manera muy violenta, como les decía antes, ¿no? Es decir, esa manera de colocar las anatomías, de plegar la figura una sobre la otra, de jugar con los textiles también, con los mantos, está poniendo en evidencia la categoría que tiene este escultor, que realmente se había formado como escultor en Borgoña y que era un escultor de raza, ¿no?, es decir, de familia de escultores, y que conocía muy bien la materia, ¿no? Andando el tiempo, también el tema de la piedad va adquiriendo otro carácter, ¿no? Gregorio Fernández, para la Cofradía de las Angustias de Valladolid, hace este paso de la Sexta Angustia, con la Virgen de la Piedad sosteniendo a su hijo y con los dos ladrones a ambos lados, y aquí ven que la serenidad y el rigor del mundo de la Contrarreforma ya se puede palpar, ¿no? Es decir, aquí todo es mucho más ortodoxo, todo es mucho más académico, si me permiten la palabra, todo es mucho más riguroso, hasta la propia anatomía de Cristo, que se estira sobre el cuerpo de María, ¿no? Hay un cambio radical con lo que había estado haciendo Juni con anterioridad. De alguna manera, Juni y Fernández son dos generaciones diferentes. Incluso el taller de Fernández estuvo en el taller de Juni, es decir, él, con el paso del tiempo se compró el taller de Juni para trabajar allí, y es como ver de qué manera dos artistas sucesivos emplean dos lenguajes completamente diferentes para un tema común, ¿no? Es decir, cómo había ido evolucionando la historia de las formas y cómo este hombre interpreta este esquema iconográfico de una manera completamente diferente, ¿no? El penúltimo de estos capítulos de la Virgen en las escenas pasionales es en el pasaje del entierro, ¿no?, en el pasaje del llanto sobre Cristo muerto. También otro de los hitos fundamentales en la historia de la escultura española es el entierro de Juan de Juni, que está en el Museo Nacional de Escultura en Valladolid, ¿no? Esa especie de danza sagrada que compuso Juan de Juni, con todas las figuras armónicamente colocadas, cada una levanta el brazo correspondiente, hay una simetría perfecta si trazamos un eje por el centro, y ahí justo en el centro es donde encontramos a la Virgen con San Juan, la Virgen abrazada por San Juan, en un grupo que se puede independizar, ¿no?, y la Virgen está expresando la violencia de la situación de la muerte de su hijo, ¿no? Este grupo se hace para colocarlo en la capilla funeraria de Fray Antonio de Guevara,
un personaje que fue muy importante en la literatura española del siglo XVI, que tuvo muchísima trascendencia. Su obra se tradujo a muchos idiomas fuera, fue predicador del emperador, de Carlos V, fue obispo de Mondoñedo, era un franciscano cortesano, ¿no?, que vivía en la corte y que escribió justo antes de morir, porque se publicó a continuación un libro que se llama Monte Calvario, ¿no? Y ahí iba describiendo todas las escenas de la pasión. Bueno, es muy interesante ir viendo cómo en ese libro, Monte Calvario, va habiendo claves para entender de qué manera se compuso este entierro de Juni, ¿no? Es decir, cómo Juni de alguna manera tuvo que seguir las indicaciones de su mecenas, de su comitente, para componer esta escena y para trazar este grupo, ¿no? Fíjense, por ejemplo, ahí en el libro de Monte Calvario hay un momento en el que, hablando del entierro, Fray Antonio de Guevara dice: y allí, en el momento del entierro, tuvo lugar la piadosa guerra, la triste contienda que entre la Virgen y San Juan andaba, y entre la triste madre y los dos viejos que se debatía, sobre que ellos querían dar sepultura al difunto y ella no quería por gozarle más tiempo, ¿no? Es decir, la Virgen está intentando que no entierren a Cristo, que son Nicodemo y Arimatea, que estaban en el extremo de la composición, ¿no? Ellos quieren enterrar a Cristo y San Juan está aguantando, reteniendo a la Virgen para que no, para que deje que siga el proceso, ¿no? y que entierren a su hijo. Bueno, Juni hizo otras composiciones del entierro, como esta de la Catedral de Segovia. Aquí también ven de qué manera siempre coloca a la Virgen en el centro, ¿no? Es decir, la figura de Cristo es una horizontal, pero la figura de la Virgen es una vertical que está en el centro de la composición. Finalmente, el último episodio de la Virgen en este ciclo narrativo de la Pasión es la soledad, ¿no? Es decir, ya se ha producido el entierro de Cristo y la Virgen se queda sola. Se queda sola y en el lenguaje artístico comienza a representarse habitualmente vestida de negro. Vestida de negro como una viuda. Hay textos literarios que hablan de este trance, de cómo transcurre ese trance, que van recreando ese trance de alguna manera y dicen que estaba viuda de su hijo, ¿no? Por lo tanto, al haber muerto su hijo se considera viuda y se viste de negro, ¿no? Naturalmente, el modelo por excelencia escultórico de la Virgen de la Soledad también tiene que ver con nuestra ciudad, también tiene que ver con Astorga, y es la Soledad que compuso Gaspar Becerra para el Monasterio de los Mínimos de la Victoria de Madrid. Una escultura de vestir que se estaba haciendo prácticamente al mismo tiempo que Juni hacía las Angustias de Valladolid, en torno a 1567, 1570. En esos años se están fabricando esas dos iconografías que tendrán una fortuna enorme, iba a decir en España, pero diría más en el mundo hispánico, ¿no? Porque todo lo que se extendió hacia América o hasta incluso Filipinas o los virreinatos italianos o Flandes, las imágenes de estas iconografías están presentes en todas partes, ¿no? Bueno, esta Virgen de la Soledad se caracteriza precisamente por representarse en actitud de oración, ¿no? con las manos cruzadas, mirando de alguna manera como si estuviera arrobada, ¿no? Como si estuviera fuera de sí, mirando hacia desconcentrada de alguna forma y vestida de negro, ¿no? Vestida de luto. Posiblemente Becerra se inspiró en modelos italianos, casi seguro que en composiciones de Tiziano, que él había visto tanto en Italia como en la propia corte de Madrid, porque tenía en esos momentos él estaba sirviendo a Felipe II, había terminado el retablo de Astorga y se había marchado a trabajar a Madrid y estaba trabajando para Felipe II, y la Soledad tiene un éxito enorme. Yo creo que si pensamos en una Virgen de Pasión, casi siempre tenemos en la cabeza una Virgen enlutada, ¿no? Y en Madrid los ejemplos están por todas partes, entre otros este que le pongo aquí, que es el famoso de la Virgen de la Paloma, ¿no? La Virgen de la Paloma no es más que una derivación de la Virgen que acuñó Becerra, ¿no? Un lienzo que corta de alguna forma ese grupo escultórico y que presenta a la Virgen enlutada y que es una de las patronas de Madrid, ¿no? Bueno, en todo este panorama
De repente, ¿no?, en todos estos clichés que podríamos ir diciendo de la representación de María, aparece Juni con una composición diferente, ¿no? La Cofradía de las Angustias de Valladolid parece que había nacido, aunque no está documentada, a principios del siglo XVI. Era una cofradía más de las pasionales que había en la ciudad y, en principio, tuvo como devoción una Virgen de la Piedad, esta que les proyecto aquí en blanco y negro, y que, bueno, pues respondía a los tipos característicos de aquel momento, ¿no? La Virgen está sentada, recogen el regazo a su hijo, está envuelta en plegados. Es una composición muy expresiva, ¿no?, que llega mucho, que toca mucho, pero la cofradía se mantuvo de alguna manera desde comienzos del siglo XVI hasta final de los años 60, ¿no? Ahí, a final de los años 60, recibe un gran impulso. En ese momento todas las cofradías estaban recibiendo un impulso, estábamos en plena efervescencia contrarreformista, estaba terminando el Concilio de Trento y en ese momento se hablaba de la religiosidad ciudadana, de la religiosidad por parte del pueblo de una manera muchísimo más activa, ¿no? Y es en ese momento cuando se están poniendo en marcha todas esas cofradías penitenciales que ya muchas habían nacido con anterioridad, pero que en ese momento despiertan y se ponen a trabajar de otra manera, ¿no? Bueno, pues la Cofradía de las Angustias decide encargar una nueva iconografía, una nueva representación que presidiera su hermandad, ¿no? Y deciden encargársela a Juan de Juni. Es muy curioso porque el gran benefactor de la Cofradía de las Angustias de Valladolid, que se llamaba Martín Sánchez de Aranzamendi, que era un mercader rico de Valladolid, que decide participar con su dinero para rehabilitar el edificio, para construir un nuevo edificio, para ayudar, para formar parte del patronato de la iglesia, etc. En su ejecutoria de hidalguía, a la imagen que representa es a una soledad, no a la Virgen de las Angustias. Sin embargo, muy pronto la Virgen de las Angustias de Valladolid comienza a alcanzar unas dimensiones absolutamente sorprendentes, ¿no? Y yo creo que en Valladolid se comienza a convertir en la figura devocional por excelencia que representa la Virgen María, ¿eh? ¿Qué hace Juni a la hora de estructurar de qué manera hace esta escultura, ¿no? Bueno, pues es muy curioso, pero en la documentación de la cofradía no se conserva documentado el encargo a Juan de Juni de la misma, ¿no? Sin embargo, no hay ninguna duda de su ejecución. El estilo corresponde perfectamente con esa manera de trabajar que les señalaba al comienzo, que es esa forma de mover los plegados con las manos, ¿no? Y de hacer figuras tan expresivas como esta que están viendo ustedes aquí. Pero, afortunadamente, hace unos cuantos años, en 1980, en el mercado artístico aparecía una pequeña pintura sobre cobre, que es esta que ven aquí, que es una anunciación de un pintor que se llama Juan de Roelas, que vivió en Valladolid, después vivió en Sevilla, que trabaja en Valladolid a finales del siglo XVI y que, por un lado, esta plancha de cobre tenía esta representación de la Anunciación de la Virgen, pero por el otro tenía una representación de las Angustias de Valladolid, porque era una plancha para hacer estampas, ¿eh? Era una plancha de cobre que está labrada con un buril y que se entintaba para hacer estampas devocionales de la cofradía. Por lo tanto, el poder documentar esta plancha de cobre a finales del siglo XVI, es decir, apenas unos años después de que Juni hubiera terminado, con la curiosidad de que en la parte de abajo de esta plancha de cobre aparece esa inscripción que les pongo ahí, Juan de Juni Inventor, quiere decir que esa documentación que no existe en los archivos de la cofradía se ratifica con esta inscripción que aparece en la base, ¿no?
Fue una reutilización que hicieron de una plancha que en un momento determinado ya había perdido la profundidad adecuada, ya no hacía bien las estampas, y dijeron, bueno, pues ahora le damos la vuelta y por el otro lado encargamos a este pintor que haga una anunciación y dejamos ahí la plancha, ¿no? Afortunadamente se conservó y esto nos ha dado esta pista. Pero además, en la parte de abajo de esta estampa, había una inscripción, además de ese autógrafo, esa firma de alguna forma de Juni, que dice lo que ven ustedes ahí: tocaron la piedra y brotaron las aguas, que son unos versículos del Éxodo, ¿no? Unos versículos que corresponden con la historia de Moisés. Bueno, esto se ha interpretado durante mucho tiempo como precisamente esa unidad que la Virgen de las Angustias tiene con el soporte en el que se encuentra, que es el mismo que tenemos aquí. Es decir, la Virgen está sentada sobre una piedra, ¿no? Y la Virgen está llorosa, ¿no? Está llorando. Es decir, hay que interpretar el versículo del Éxodo como una prefiguración de lo que va a suceder en el momento de la pasión, cuando después de la muerte la Virgen se sienta en una piedra y llora, ¿no? Es decir, y llora por lo que acaba de suceder. Juni lo que hace es utilizar modelos que estaban funcionando prácticamente por toda Europa, ¿no? Modelos que mostraban a la Virgen no en esa actitud de pie al lado de Cristo crucificado, sino sentada y con los cuchillos, ¿no? Con los cuchillos, con el tema de los dolores, ¿no? Los 7 dolores de la Virgen. El culto a los dolores de la Virgen es un culto que se remonta a una época muy primitiva. Los grandes impulsores del culto a los dolores de la Virgen fue la Orden de los Servitas, una orden que había nacido en Florencia en el siglo XIII y que comenzaron a recrearse de alguna manera en ese episodio concreto que era el de los dolores de María, ¿no? Los 7 dolores de María. Fueron ellos los que establecieron o los que de alguna manera promulgaron, no promulgaron porque naturalmente fue una cuestión papal, pero los que promocionaron de alguna manera el culto a los 7 dolores y la festividad de los dolores de María el 15 de septiembre, ¿no? Bueno, pues aquí ven algunos ejemplos, aquí ven otras representaciones, ¿no? Donde aparece la Virgen sentada con una sola espada, pero con esas viñetas en la parte de arriba donde se van narrando los 7 episodios dolorosos que vivió la Virgen, ¿no? Desde, bueno, pues terminando en el entierro y comenzando con el momento de la circuncisión, ¿no? Los diferentes episodios, que tanto en el mundo flamenco como en el mundo italiano se repitieron con muchísima frecuencia, tanto en las estampas como en las pinturas, pero no tanto en las esculturas. Es decir, hubo menos ejemplos, aunque algunos, por ejemplo, en el caso francés, aquí les pongo 2 de ellos, uno anterior a Juni, perdón, no anterior, sino prácticamente contemporáneo, este de Germain Pilon, que tienen ustedes aquí a la derecha, y ven cómo eso siguió practicándose posteriormente después en el siglo siguiente con artistas como Felipe de Campaña, ¿no? Juni le da una vuelta al esquema, ¿no? Hace una cosa diferente, no plantea una escultura frontal, sino que la gira con un sentido muy manierista, ¿no? Con un sentido que de alguna manera es lo que haría que esta imagen o esta composición tuviera tanto éxito en los siglos siguientes, ¿no? Les decía hace un momento que Juni se anticipaba al barroco. Esta figura que nosotros vemos y que sabemos que se está haciendo hacia 1568 seguía siendo reclamada en 1706, ¿no? Es decir, quiero una escultura como aquella, ¿no? Y eso quiere decir que desde el punto de vista piadoso y desde el punto de vista devocional, este esquema que había acuñado Juni en este momento seguía de alguna manera funcionando, ¿no? El encargo de la Virgen de los Dolores, que se hace en Astorga a José de Rozas, es de alguna manera un ejemplo de esa pervivencia del modelo, ¿no? José de Rozas es un escultor muy influido por Gregorio Fernández, es un escultor que vive mucho en el ambiente vallisoletano de finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, que está trabajando para las cofradías de la ciudad,
que está haciendo muchos encargos para las cofradías de la ciudad, algunos como por ejemplo este Paso del Sepulcro, que se conserva también en el Museo Nacional de Escultura y que, bueno, pues es un paso complejo que después ha tenido añadidos como esa base que ven ustedes ahí, que naturalmente no corresponde con el momento original, pero que están hablando de un escultor que domina este tipo de composiciones escenográficas, ¿no? Es un escultor que sabe perfectamente manejarse en este ambiente. Aquí ven algunos detalles de este paso. Esta es la urna que va colocada encima con un yacente que sigue prácticamente al pie de la letra el modelo de Gregorio Fernández, el que va colocado dentro, y las figuras de los soldados, que son, bueno, figuras muy profanas, ¿no? Muy tratadas a la profana y muy bien interpretadas también en su lenguaje. Pero, sin embargo, es capaz de reconocer y de asimilar la enseñanza de Juni cuando se le encarga una devoción para Astorga, ¿no? Y sigue ese modelo porque ese modelo seguía, como les digo, teniendo éxito y funcionando, ¿no? Aquí les traigo algunos detalles para que vean diferencias que simplemente también forman parte de ese paso del tiempo, ¿no? Es decir, esa manera de trabajar la figura con tanto volumen, como sucede en el caso de la Virgen de las Angustias de Valladolid, tan tallada, ¿no? tan profunda, tan expresionista, se convierte en algo muchísimo más plano en el caso de Astorga, ¿no? La figura tiene un tratamiento muchísimo más plano. Aquí, por ejemplo, se introducen los postizos que no se habían introducido en el momento de Juni porque todavía no se utilizaban, ¿no? Juni no utiliza ojos de cristal para sus esculturas y, sin embargo, Rozas utiliza ojos de cristal, ¿no? Pero esos detalles de la mano enterrada en el pecho, ¿no? O detalles como, por ejemplo, ese dedo que cubre un textil, ¿no? Son copiadas prácticamente al pie de la letra por Rozas, ¿no? Fíjense en el dedo, que en este caso me parece que lo tenemos tapado por el manto, pero lo pueden ver aquí exactamente, ¿no? Que se convierte casi en una firma en la obra de Juni. Esa pequeña piedad del Museo Marés que les proyectaba al principio, en esa mano que tiene extendida, también la tiene tapada con un textil, ¿no? Es de alguna forma un alarde del escultor que lo que quiere es mostrar las calidades diferentes entre la anatomía y el objeto textil, ¿no? Quiere jugar con ese tema. Y les pongo aquí en primer término y en mucho más grande un detalle del San Miguel de Hornillos que está en las Edades del Hombre de Villafranca, donde vuelve a utilizar Juan de Juni ese mismo recurso, ¿no? Es decir, de qué forma tapa la anatomía con un objeto textil para jugar, para hacer un juego muy barroco, ¿no? Es decir, un juego que intenta transmitir al espectador esa sensación de verismo a la hora de la representación escultórica, ¿no? Las hijuelas de la Virgen de las Angustias de Valladolid comienzan a extenderse desde un momento tempranísimo, ¿no? Aquí les traigo quizás la primera, ¿no? La primera de esas hijuelas de la Virgen de las Angustias, que es una imagen muy rotunda que se conserva en Becerril de Campos, en el Museo Comarcal de Becerril de Campos, pero que, como ven, sigue prácticamente al pie de la letra el esquema que había acuñado Juni, ¿no? La Virgen está mucho más replegada, no es tan expansiva como la había tratado Juni, pero el esquema es igual. Y esta obra se atribuye precisamente a uno de los hijos de Juni que también fue escultor, Isaac de Juni, que naturalmente no llega al nivel de su padre, pero que tiene los modelos en su casa y que utiliza esos modelos a la hora de hacer este tipo de representaciones, ¿no? Antes veíamos esta escultura de Gregorio Fernández que les decía que se había sacado en el siglo XVIII del Paso para darle un culto independiente, ¿no? Fíjense cómo Gregorio Fernández, en esta comparación, a principios del siglo XVII, cómo Gregorio Fernández seguía mirando a Juni, creando una cosa nueva, ¿no? Es muy difícil crear, ¿no? Es mucho más sencillo inspirarse en cosas que ya están creadas y, en todo caso, darles una vuelta, ¿no? Pero crear ex novo es una cosa muy compleja, ¿no? Por lo tanto, Fernández, que es un escultor muy creativo, que es muy original, que es capaz de dar a luz cosas nuevas,
construye una escultura nueva, pero mira a esa referencia iconográfica, piadosa, fundamental, que es la figura de Juni. Fíjense en las miradas, ¿no? Es decir, las miradas serían exactamente las mismas, aunque despliega los brazos, porque esto sí que ya es una gestualidad muy barroca, ¿no? Si recuerdan cosas tan llamativas como, por ejemplo, el éxtasis de Santa Teresa de Bernini, que está en Santa María de la Victoria de Roma, ven ese tipo de juegos compositivos con la figura que realmente están llamando a lo mismo que se estaba haciendo aquí, salvando las distancias, ¿no? Es decir, buscando captar la atención del fiel y buscando establecer un esquema que sirviera de catequesis, ¿no? Y que sirviera de alguna manera de acicate para la conservación de la fe, ¿no? Bueno, Fernández hizo esta figura y les ponía ahí abajo ese detalle de lo que había dicho Isidoro Bossarte, que fue secretario de la Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1804, cuando halagaba esa figura de Fernández, ¿no? Y decía que el diseño, paños y artificio de sus tocas son excelentes, y por lo que hace a la hermosura de la cabeza, si los ángeles del cielo no bajan a hacerla más bella de mano de hombre, no hay más que esperar, ¿no? Este es el halago a la Virgen de Fernández, que, como les digo, es una derivación de la de Juni. Pero aquí tienen otras hermanas exactamente iguales que nuestra Virgen de los Dolores, ¿no? Esta es la de Medina de Rioseco. La de Medina de Rioseco que realiza, y la atribución tiene todas las bases reales, ¿no? y justificadas, la que realiza un escultor del Bierzo, de Santalla del Bierzo, que se llamaba Tomás de Sierra, que se fue a vivir primero a Valladolid y después a Medina de Rioseco, y que en el siglo XVIII se convierte en uno de los escultores fundamentales del panorama castellano, ¿no? Bueno, pues para Medina de Rioseco hace una Virgen de las Angustias que copia naturalmente a la de Valladolid, ¿no? Y estamos en 1720 y nuestra pieza es de 1706, ¿no? Por lo tanto, estamos en esos primeros años del siglo XVIII en las que todas las miradas siguen pendientes de lo que había hecho Juni en su momento, ¿no? Por ejemplo, en el Museo de la Catedral de Oviedo está esta otra Virgen de las Angustias, aproximadamente 1730, de un autor anónimo, pero de mucha calidad también. Y aquí ven cómo los parecidos son enormes, ¿no? Es decir, hay una relación muy grande, ¿no? Un poco más cambiante, un poco más creativa, un poco más diferente, es la que se conserva en Salamanca. La Virgen de las Angustias de Salamanca, que se hacía en 1717 y que la hacía un escultor llamado Felipe del Corral, pero con el que parece que tiene mucho que ver otra gran figura de los artífices escultóricos de España, que se llamó Alejandro Carnicero, ¿no? Alejandro Carnicero hizo una estampa, hizo una plancha de cobre para hacer estampas de esta Virgen de Salamanca, ¿no? Ven cómo abulta los paños, ¿no? Es decir, está utilizando exactamente la misma figura, pero está aumentando los paños y está haciéndolos como muchísimo más voluminosos, ¿no? Es un tratamiento muy barroco, muy de casi diríamos de un tardobarroco, ¿no? Y estamos hablando de 1719. Otro gran escultor, un escultor asturiano que vive en la corte y que se convierte, yo creo que junto a Luis Salvador Carmona, en el gran escultor del siglo XVIII español, que se llamó Juan Alonso Villabrille y Ron. Villabrille, que creó muchísimas composiciones originales para una verdadera fiesta barroca, que es el retablo de la Buena Muerte de la iglesia de San Miguel de Valladolid, este que ven aquí. Le encargan una Virgen de la Amargura, o una Virgen de los Dolores, o una Virgen de las Angustias, y vuelve otra vez la mirada a Juan de Juni, ¿no? Estamos en 1727 y mira otra vez a Juan de Juni. No mira a Gregorio Fernández, no mira otros esquemas, sino que va al origen de la composición, ¿no? Y hace esta pieza que también, como ven, es muy singular, pero que ahí tienen la de los Dolores y ven cómo está siguiendo esa misma estela que había sembrado Juni en el 16, ¿no? Bueno, todo esto llegará un momento en el que tendrá en el mundo de la escultura de esta temática, tendrá una ruptura, ¿no? Y esto va a ser a partir de mediados del siglo XVIII. Aquí ven una escultura que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Bilbao,
y que es una donación hecha al Museo de Bellas Artes de Bilbao, que próximamente va a estar en una exposición en Sevilla, que es una obra de Juan Pascual de Mena, un escultor que trabaja en Madrid en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, y que ven que rompe con esa tradición, ¿no? La Virgen se sitúa sentada, de frente, con las manos cruzadas, no está desmayada, no está derrumbada sobre la cruz, ¿no? En ese episodio tan doloroso que hace que la Virgen se derrumbe sobre la piedra en la que está contemplando a su hijo que está en la cruz, sino que en este caso el planteamiento es completamente radical, ¿no? Es mucho más académico, mucho más ordenado, no hay tanta emoción a la hora de plasmar la figura. Esto es lo que se estaba haciendo no solamente en España, sino también en el resto de Europa a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? Vamos camino de ese movimiento que fue el neoclasicismo, que también afectó a la escultura piadosa, a la escultura devocional, y aquí los esquemas comienzan a cambiar casi de una manera radical, ¿no? Bueno, no sé si me he pasado en el tiempo, pero quería terminar leyéndoles unas palabras de Ricardo de Orueta. Ricardo de Orueta fue uno de nuestros primeros historiadores de la escultura. Se trata de un personaje muy singular que vive en esa llamada Edad de Plata española, ¿no? El primer tercio del siglo XX, un historiador de la escultura malagueño que vivió en Madrid, en la residencia de estudiantes, en relación con Lorca, con Dalí, con las grandes figuras de comienzos del siglo XVI, que fue un personaje además muy comprometido políticamente con la República, fue director general de Bellas Artes en el año 33 y fue el refundador de alguna manera del Museo Nacional de Escultura, ¿no? Él publicó varias monografías sobre Pedro de Mena, sobre Alonso Berruguete, sobre Gregorio Fernández, y en el año 24, en octubre del año 24, hace ahora prácticamente 100 años, ingresaba en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Ingresaba con un discurso que se titulaba La expresión del dolor en la escultura castellana. Hace un recorrido en ese discurso magnífico sobre los grandes episodios de la Pasión. Era un estudioso muy riguroso, muy profundo sobre ese tema, y cuando llega al episodio de la Virgen de las Angustias, hace un comentario que me parece muy oportuno leérselo hoy a ustedes aquí, sobre todo para que se lo apliquen a la Virgen de los Dolores, porque realmente estamos hablando, como les he intentado contar durante este rato, estamos hablando de la misma iconografía y exactamente de la misma composición, ¿no? Pues fíjense lo que decía Ricardo de Orueta. La primera Virgen sintiendo y solo sintiendo, el primer dolor indefinido del alma española encarnando en una mujer, está en Valladolid, en su iglesia de las Angustias, y es la Virgen de los Cuchillos de Juan de Juni. Y es también la dolorosa más trágica, más agria y más sentida de cuantas ha producido nuestro arte. Aunque se la puede colocar un leño detrás que la reduzca a ser una virgen al pie de la cruz, no hay tal. Tiene 7 cuchillos clavados en el pecho que simbolizan los 7 dolores. Y no es, por lo tanto, el uno o el otro dolor, sino todos, los 7, los dolores de la Virgen, el dolor general, la fragancia sola del dolor. Y esta Virgen mira al cielo. La diosa puede mirar frente a frente al Dios. La Madre se atreve con todo y mira al cielo con una angustia muy honda, pidiendo, suplicando, quizás exigiendo. Es la última esperanza, la última ilusión, que Dios lo salve, que redima a los hombres de otro modo cualquiera, pero no sacrificando al hijo de sus entrañas. La Virgen de los Cuchillos ofrece unos matices en su dolor que a veces me induce a pensar que no se resigna, que le duele muchísimo la muerte de su hijo y no la compensa la visión de los dolores humanos que esta muerte va a mitigar. Siento no haber podido ver todavía a la Virgen de los Cuchillos en la calle, en la procesión del Viernes Santo, cuando mire al cielo de verdad, a la luna, a las estrellas,
cuando se encare con ellos, con esa fiereza que tienen sus ojos, con ese dolor bravío de alma de madre. Debe estar imponente, se ha de apoderar de las almas como una fiera, ha de arrancar la plegaria por buenas o por malas. No quisiera morirme sin verla. Y aún tiene otro matiz encantador en su expresión, el desfallecimiento. La Virgen de los Cuchillos no puede más, echa el cuerpo para atrás con languidez, se agarra a una piedra con mucha fuerza para no caer. Si Dios no la ampara, va a morir. Le falta el aliento, le falta la vida, el dolor la mata. Pobrecita Virgen de los Cuchillos, que nos hace gozar con su dolor, que nos hace llorar, que nos inspira el rezo, que nos inunda el alma de amor y de alegría, de esa alegría sublime que solo el dolor puede traer. Muchas gracias. Muchas gracias, don Manuel, por lo dicho y por el cariño con que está dicho. Sin alargar el acto, permítanme dos palabras. Desde las comisiones que están llevando a cabo toda la organización de la coronación canónica de la Virgen, tenemos dos propósitos que tienen que ver con lo que acabamos de escuchar. El primero es publicar estas conferencias. Por tanto, espero que muy pronto podamos maquetar y publicar esta magnífica conferencia que acabamos de escuchar para que la podamos conservar y sirva también como recuerdo de todo este camino que estamos recorriendo hasta la coronación canónica de la Virgen. Y el otro propósito que tenemos es en febrero ir a Valladolid a visitar a la Virgen de las Angustias, peregrinar, celebrar la Eucaristía, hermanarnos de alguna manera con aquella cofradía e invitarles a que vengan a participar aquí en el próximo mes de septiembre en la coronación de la Virgen de los Dolores. Así que estos son propósitos que tenemos en camino. Sin más, recordar que el próximo domingo, día 15, es la fiesta de la Virgen de los Dolores, que tendremos a las 8 de la mañana el Rosario de la Aurora extraordinario, a las 12 la Santa Misa, y a continuación de la misa inauguraremos la exposición Devoción Dolorosa, que gracias a la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad hemos podido instalar en el Teatro Julión y que les aseguro que les va a encantar. Y ahora le dejo la palabra a la presidenta de la Archicofradía para que entregue un obsequio a don Manuel y nos despida. A mí ya poco me queda que decir. Muchísimas gracias a don Manuel. Bueno, muchas gracias. Que es un lujo oírle. No. Y gracias a todos los invitados, a todas las autoridades civiles y militares y a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Le vamos a dar un obsequio, don Manuel. Gracias, pero no hacía falta nada. Cariño. Por favor, no hacía falta nada. Ya lo sabes. Mira, lo han envuelto y yo no quería Muchas romperlo. gracias, muchas gracias. Lo rompemos. Sí, sí, por supuesto. Ahora hay que romper el papel. Sí, sí, no pasa nada. Hombre, por favor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria. Gracias, muchas gracias, de verdad. Gracias a todos. Gracias.